Sin demoras, pasemos hoy a la palabra del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. Expulsaban muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ligeros de equipaje. Hoy jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico. Estamos en San Marcos, hermanos y hermanas, capítulo 6, versículos 7 al 13. Es el evangelio del envío de los 12 de dos en dos, con unas ciertas instrucciones por parte de nuestro Señor Jesucristo a estos discípulos que aceptan la llamada y quieren seguir al Señor y llevar su palabra a los demás. Hoy lo vamos a ver desde este punto de vista, hermanos y hermanas. En este llamado trata de ver en el evangelio de hoy cómo Jesucristo quiere que los que sean sus discípulos estén ligeros de equipaje para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder cumplir su misión, para poder lograr hacerlo. Uno de esos requisitos es el que vamos a tocar hoy: estar ligeros de equipaje. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver desde el punto de vista de la idea fuerza. Hermanos y hermanas, Jesucristo le pide a sus discípulos prácticamente que deben de soltar lo que les sobra o lo que tienen de más. Necesario soltar, hermanos y hermanas, lo que nos sobra y tenemos de más, y no echarnos esa carga encima, porque va a traer un poco de conflicto y limitación para poder cumplir lo que Dios manda. Y esto pasa en todos los asuntos de la vida y en el cumplimiento de la vocación a la que tú hayas sido llamado. Por eso es que siempre miramos la vocación desde la perspectiva de donde está tu estado de persona: soltero, soltera, casado, casada, como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, lo que sea. Y desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, no sobrecargarnos de nada, y tenemos que aprender a soltar un montón de cosas. ¿Has visto tú este envío de parte de nuestro Señor Jesucristo? Nos podemos fijar en muchas cosas que tiene la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Y tal vez una de las cosas que vamos a subrayar aquí es ese ligero de equipaje, como dijimos al principio. Pero fíjate cómo dice aquí: les ordenó que no llevaran nada para el camino, aunque sí, con la excepción de que llevaran un bastón y calzado corriente y un solo manto sin respuesta. Ahora, en cuanto a pan, que no lleven pan; en cuanto a morral, que no lleven morral; y ni dinero. Eso está como que prohibido. O sea, ahí es que viene lo de ligero de equipaje. ¿Y qué sirve el Señor? Está dispuesto a entrar dentro del orden de la providencia divina y que Dios provee. Claro que Dios provee, pero también Dios provee nosotros poniendo de nuestra parte. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Y luego, en segundo lugar, tenemos que saber que Jesucristo como que se da cuenta de que en algunos sitios no van a escucharlos, y que tengan una actitud de dejarles saber que por lo menos aquí yo vine y les hablé del Señor. Yo no puedo obligar a nadie, pero sepan ustedes que está escrito allá en el cielo de que yo vine y les hablé de Dios. Y si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. O sea, que por lo menos se les predicó, pero no podemos obligar, y no hicieron caso. Así que hay cosas aquí, hermanos y hermanas, que nos liberan, ¿verdad? Esto de estar demasiado cargado, como que uno pensando en qué se me quedó, qué me hizo falta, qué me puedo llevar, qué no me puedo llevar, y cuando vengo a ver, para el viaje lo que tengo son una mudanza, en vez de tener, pues yo no sé qué,
un bolso con las cosas que necesito. Y eso nos pasa en la vida a nosotros, hermanos y hermanas. Estamos sobrecargados de alguna forma. Un retiro de 3 días, hermanos y hermanas, donde prácticamente lo que pasa a la gente son 2 días fuera de su casa. Pues hay gente que van con mudanza para el retiro. O nos pasa a nosotros en algunos momentos en que hemos visto que hemos hecho un exceso de cosas y hemos llenado lo que necesitamos de cosas innecesarias que realmente no las necesitamos. Y claro está, tal vez la mentalidad de los tiempos, la forma en que funcionamos hoy en día, la dependencia que tenemos, la falta de despegarnos de tantas cosas hace que nos sobrecargamos. Y esto no solamente pasa a nivel físico, como dijimos ahorita, pasa a nivel emocional, pasa a nivel espiritual y hasta puede pasar a nivel religioso. Fíjate en el detalle aquí. Y lo que estamos partiendo es de este señalamiento que a mi humilde juicio yo les presento hoy a consideración. Jesús lo que nos está pidiendo es, hermanos y hermanas, soltar lo que nos sobra y tenemos de más. Suelta lo que te sobra y llevas de más. Tal vez por eso no podemos cumplir bien las exigencias del matrimonio como esposo y esposa. Suelta lo que te sobra y lo que tienes de más. Tal vez como padre y como madre en la familia, como hijo y como hermana. Suelta lo que te sobra y tienes de más. Y ya esto requiere un examen de conciencia. Hay una moraleja, hermanos y hermanas, de la historia de 2 monjes que iban por el camino. Y escucha esto, 2 monjes que van por el camino tienen que cruzar un río. Y cuando van por el camino llegan a la orilla. Para cruzar a la otra orilla, allí había una mujer que los vio. Y estos 2 monjes se pararon al lado de ella para cruzar el río. Pero el río estaba un poquito revuelto. La mujer le pide ayuda a los monjes y les dice: yo necesito ayuda para que me lleven a la otra orilla, porque soy mujer y sola no puedo, ya que el río está turbulento. Uno de los monjes dijo: yo no le puedo ayudar, porque nosotros no podemos entrar en contacto con mujeres. Así que yo no le puedo ayudar. Pero el otro monje fue un poquito más empático y le dijo: sí, pues yo la puedo ayudar. El primer monje, que no quiso ayudar a la mujer porque era cuestión de la ley, de la vida de su orden religiosa, se fue solo y cruzó el río y llegó a la otra orilla. El monje que se dispuso a ayudar a la señora, pues le acompañó a través del cruce del río de una orilla a la otra y la llevó por la mano, la abrazó en algunos momentos para darle seguridad y la logró llevar al otro lado. La mujer, muy agradecida, se despidió y se fue. Y los 2 monjes siguieron su ruta. Pero por el camino, hermanos y hermanas, uno de los monjes, el que no quiso ayudar, iba muy serio y muy enojado, aunque no hablaba. Y su compañero que ayudó a la mujer se daba cuenta de que iba muy serio y no hablaba. Y pasaron horas y el monje seguía serio y no hablaba. Iba pensando el monje: este violó las normas de la ley religiosa, este violó las normas de la orden. Se puso a hablar con una mujer, la tocó por el camino, la ayudó a pasar de un lado a otro, se despidió de ella y la abrazó nuevamente y le deseó suerte. Este hombre ha violado las normas de nuestra orden religiosa. Y por 2 horas, por 3 horas, el hombre enojado no había manifestado nada, pero el monje lo llevaba en su cabeza. Hasta que después de 2, 3, 4 horas, el monje que ayudó a la mujer le pregunta: oye, ¿qué te sucede? Y el monje que no quiso ayudar a la mujer dice: es que yo todavía no entiendo cómo tú te atreviste a violar las normas religiosas de nuestra orden, de hablar con mujeres y de tocar a una mujer aunque fuese para ayudarla. Has roto con la ley que prometiste cumplir. Y el otro monje le dijo: a esa mujer la dejé yo en la otra orilla hace como 4 horas. ¿Por qué tú sigues cargándola? ¿Por qué tú sigues cargándola? No sé si entendiste, hermanos y hermanas, pero hay una gran moraleja. ¿Por qué nos echamos cargas innecesarias por el camino, hasta incluso en la vida? Eso es lo que quiere evitar nuestro Señor Jesucristo. Ligeros de equipaje quiere decir, hermanos y hermanas, que tenemos que tener una disposición cuando queremos cumplir la voluntad de Dios,
soltar nuestras cargas, evitar el cansancio excesivo y las sobrecargas. Date cuenta de eso, la vida nos puede llevar en un ajetreo constante de mucha carga, hermanos y hermanas. Soltar lo que nos sobra porque a veces tenemos de más. Examen de conciencia, hermanos y hermanas, ¿qué me sobra y qué tengo de más? Hay cargas, hermanos y hermanas, que se vuelven presiones. Y presiones que a veces somos nosotros mismos las que nos imponemos esas presiones. A veces no somos nosotros, sino que nos dejamos poner presiones de parte de los demás, hermanos y hermanas. Y también en conciencia tenemos nosotros que ver cómo manejarlo y balancearlo. Todo en la vida es un sabio manejo, un control, un balance, un equilibrio sin caer en los extremos. Así que parte de esta enseñanza, hermanos y hermanas, para cumplir libremente lo que hemos prometido delante del Señor y realizar la vocación que tenemos que realizar con, pues, el éxito que todos esperamos tener y cumplir al cumplir la voluntad de Dios, necesario, hermanos y hermanas, ver que no podemos estar muy, pero que muy limitados. Todas estas cargas, hermanos y hermanas, todas estas sobrecargas, de alguna forma las tenemos que aflojar en el camino, liberarnos de esas tensiones y de esas cargas, hermanos y hermanas, excesivas. Podríamos identificar nosotros esas cargas excesivas, hermanos y hermanas, esas tensiones sobre estas cargas. Lo que crean en muchos de nosotros es lamentablemente el estrés, que siempre estamos hablando de la ansiedad, que siempre estamos hablando de la saturación, y pueden llevarnos hasta incluso al colapso, al desgaste físico, a la depresión. ¿No te has dado tú cuenta de eso? Que a veces son la sobrecarga que tenemos de tantas cosas que hemos echado dentro de nuestra vida, que si no hacemos una limpieza, hermanos y hermanas, vamos a estar en una situación desquiciada y a veces en exceso, sin poder cumplir lo que nos hemos propuesto que tenemos que cumplir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí hay que tener en mente que tenemos que tener compasión de nosotros mismos. Si tú y yo vamos a servir al Señor desde la posición que sea y desde el estado de persona que estemos, hermanos y hermanas, primero todo empieza por mí y después hacia los demás. Por eso es que Cristo quiere que sus discípulos estén ligeros de equipaje, sin preocupaciones de lo que van a vestir, de lo que van a comer, de dónde se van a hospedar, nada de eso. Claro está que Dios provee, caemos en una buena comunidad de gente que ama al Señor y ama al prójimo como a sí mismo, vamos a ser bendecidos. Pues claro está, ahí no va a haber problema. Vamos a ir a lugares donde tampoco pues hay un espíritu que digamos de hermandad, de recepción completa, que tomen a bien lo que estamos diciendo de Dios. Nos van a rechazar, sabe Dios, y no nos van a hospedar y no van a ser pues cariñosos con nosotros, ¿verdad? Eso también pasa y hay una forma de manejarlo para que tú pues no entres con un cargo de conciencia de que wow, fui allí y tendré que volver y tendré que hacer. Bueno, tranquilo, dice el Señor, porque a nadie se le obliga en la vida a aceptarme. Tiene que ser un acto libre de su voluntad. Por lo menos sacúdete el polvo de los pies y dale la lección. Aquí estuve yo y prediqué acerca del Señor. El resto lo tienen que resolver ustedes. Entonces, bueno saber, hermanos y hermanas, en la situación que nosotros estemos y con esto que nos enseña nuestro Señor Jesucristo de soltar tantas cargas innecesarias, lo que llamamos de más, lo que nos sobra en la vida, que va a depender de ti saber qué es esto que llevas, qué no debemos de llevar, hermanos y hermanas, qué no debemos llevar nosotros en la vida. Algunas cositas te digo yo, porque pueden haber un montón, pero no tenemos el tiempo para discutirlas. Y sobre todo, hermanos y hermanas, ten cuidado con esto, en la vida que estés viviendo y en las cosas que estés haciendo en el nombre de Dios. Ten cuidado cuando nos implicamos demasiado con los demás. Tienes que tener mucho cuidado cuando te implicas en la vida de los demás, porque estás en los asuntos de Dios y quieres ayudar, ¿no? Y muchos de nosotros a veces se nos olvida que tenemos que respetar también la voluntad de la otra persona. No se trata, hermanos y hermanas, de padecer el problema de la otra persona nosotros, porque entonces van a ser dos los que tienen el problema.
Tú puedes adoptar el problema de la otra persona para ayudarlo a resolver, pero tú no puedes adoptar el problema de la otra persona para convertirte en otra persona afectada por ese problema, y entonces son dos los que están afectados y esos dos ahora son los que necesitan ayuda. No. O sea, tienes que tener cuidado cómo te identificas con la otra persona, y en eso tú tienes que estar suelto, liberado y ligero de equipaje. Saber poner una cosa en la otra. Tú necesitas ayuda primero antes de ayudar. Por lo tanto, parte desde eso. Tu espíritu tiene que estar en una gran disposición, porque tú tienes que no permanecer frío, porque tiene que haber empatía al ayudar al prójimo. Pero oye, date cuenta de esto, que no te puedes implicar tanto que empieces a llorar, que empieces a sufrir, que empieces a verte limitado, y entonces hasta aquí llegaste tú y no estás resolviendo. En vez de ser parte de la solución, te has convertido en parte del problema. Y eso hay que evitarlo, hermanos y hermanas. Eso son cargas excesivas. Cuando nos volvemos parte del problema y no lo resolvemos y no nos vemos como la solución, esa carga es innecesaria y no la lleves, porque tienes que aprender, hermanos y hermanas, a balancearlo y a tener un equilibrio hasta donde te identificas con la otra persona, porque tu ánimo es de ayudar, ¿ve? Ayudar, dar, trabajar con el prójimo en exceso, hermanos y hermanas, tendrás que hacerlo con mucho equilibrio. ¿Qué es lo que pide nuestro Señor Jesucristo? No, mucha gente que da no sabe recibir, y por eso se desgastan también. Mucha gente que da no sabe recibir y por eso se desgastan en la vida. Un desgaste físico, hermanos y hermanas. Dan y dan y dan y no saben recibir. Hubo momentos, hermanos y hermanas, en que Cristo dejó a la gente. Y los discípulos le dijeron, mira, ahí está la gente, te andan buscando, quieren escucharte, quieren saber de tus milagros. Vamos a orar. Y se retiraba de la gente con los discípulos a solas. En algunos momentos era solo con los discípulos. Y Cristo le decía, ustedes se quedan aquí y yo me voy. Voy a subir a la montaña, voy a encontrarme con mi Padre, voy a orar. Y los dejaba. Porque el sanador, hermanos y hermanas, a veces está herido. Y si está herido, tiene que sanarse. Y yo no me he ido para desentenderme, pero tú tienes que aprender a recibir. ¿Tú qué das? Tienes que aprender a recibir. Y tienes que aprender a recibir que la energía del Espíritu Santo para renovarte y continuar con la gente. Es más, Cristo dejó a mucha gente que necesitaba. Dijo, no, es que tengo que ir a otras partes también. Y dejó mucho ahí. ¿No crees tú que entonces nos está enseñando, hermanos y hermanas, que los excesos son los extremos aún en las cosas de Dios? Pueden llegar a desgastarnos y tú tienes que cuidar de ti también. Hay cargas que nos echamos innecesarias, ¿no? No podemos entrar como con un síndrome mesiánico de salvadores, hermanos y hermanas, porque el Mesías fue Cristo, no somos nosotros. Lo seguimos, lo imitamos, pero ven acá, tener un síndrome mesiánico de salvador te puede desgastar, como que todo depende de ti para ayudar y todo depende de ti para salvar a la gente. No, hermanos y hermanas, para eso está el Espíritu Santo, para eso está la comunidad. Hay mucha ayuda. Entonces tenemos que dejar a otros participar de las cosas de Dios. Tenemos que aprender a delegar para no tener esos excesos. Esos excesos, hermanos y hermanas, si no son controlados, son cargas que nos echamos encima de nuestro cumplimiento y cristianismo, y por eso a veces nos puede resultar pesado, excesivo, no tolerante, porque nos hemos echado encima una carga innecesaria. Puedes tú verlo desde ese punto de vista. Estamos sacando las cosas fuera de proporción. En segundo lugar, hermanos y hermanas, también mirar y ver cómo manejamos la opinión ajena. ¿Cómo manejamos la opinión ajena? ¿Cuánta influencia tiene eso en nuestra carga, en lo que llevamos en la misión? Porque esto también es muy importante. Resulta agotador el tratar de adaptarnos, hermanos y hermanas, constantemente a la expectativa de los demás. Eso a veces es un dolor de cabeza. ¿Cómo manejas tú la opinión de los demás? Cristo no quiere que vayas con una mentalidad de que tienes que complacer a todo el mundo, porque hay poca gente que tiene falsas expectativas, hermanos y hermanas,
Y nosotros tenemos que bregar y trabajar, manejar bien las falsas expectativas. Siempre lleva, tal vez si quieres, ¿verdad? Esta frase es importante para evitar falsas expectativas, para verte como una persona que se tiene que estar adaptando siempre a los demás para poder hacer lo que tiene que hacer sin diferenciarse o sin ser distinto. Escucha esto, una cosa es que te digan yo esperaba de ti y otra cosa es que tú digas tú puedes esperar de mí. ¿Me estás entendiendo? Ahí están las falsas expectativas. Cuando una persona es capaz de decir es que yo esperaba de ti. Bueno, el que espera algo de ti, tú no lo has dicho, ni lo has revelado, ni lo has manifestado, ni lo has declarado. La persona lo esperaba, la persona se lo imaginaba. Pues por lo tanto, el que se llena de falsas expectativas y se frustra y pan semana, es culpa de él. Porque yo nunca le prometí nada, yo nunca le dejé saber nada. Ahora, el día en que yo te diga a ti, esto es lo que yo voy a hacer, aquí yo voy a estar, entonces esa persona puede tener expectativas porque las declaraste, porque las dijiste, porque tú se lo hiciste saber, porque te comprometiste, porque fue una promesa. Entonces, el día que esa persona venga y te lo diga, no cumpliste, pues no son falsas expectativas porque tú se lo hiciste saber para que la persona contara con ello. Y si tú no estás, ha faltado. Pero esto tiene que estar claro. Hay personas que se echan encima, lamentablemente, las cargas de las falsas expectativas. Y tienes que tener cuidado con eso. Nadie debe sentirse incómodo con lo que tú no has prometido. Todo el que se sienta incómodo contigo debe ser por algo que uno prometió y dijo que iba a hacer y no lo cumplió. En ese aspecto es que se refiere así la palabra de Dios. Así que estas cargas de falsas expectativas tienes que manejar cómo la gente habla de ti, espera de ti, cree en ti como una persona que está dentro de la misión de Cristo o como una persona que está dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del trabajo apostólico que sea. Esto hay que saberlo manejar, hermano, soltar muchas de esas falsas expectativas. No vivas de falsas expectativas, ni tú ni los demás que están contigo. Eso se sobra y eso lamentablemente, hermanos y hermanas, está de más. En tercer lugar, es bueno saber, hermanos y hermanas, que no es bueno, y está relacionado con lo que estábamos hablando ahora mismo. Mira, es bueno saber que las promesas que no sabes si puedas cumplir, ni tan siquiera hables de ellas. No prometas lo que no puedes cumplir, para tranquilizar a la gente, para aquietar a la gente, porque entonces eso ya base esa falsa expectativa. Pero aquí estar consciente, hermanos y hermanas, no prometas lo que no puedes cumplir. Y esto lo que significa es, ¿qué es lo que tú puedes dar? ¿A qué tú estás dispuesto? ¿Tienes los medios y tienes los recursos para lo que tú estás haciendo? ¿Tienes la energía, verdad, necesaria, la fortaleza para hacerlo? Si tú no cumples lo que prometes, es otra carga que te echas encima. Es otro dolor de cabeza que te echas encima. Es una tensión. Si no cumplimos lo que hemos prometido. Así que tienes que tener cuidado con tus promesas. Si faltas a tus promesas y promesas cosas que no puedes cumplir, hermanos y hermanas, es excesivo lo que estás haciendo y no está bajo control. Recuerda estos principios también, hermanos y hermanas. Nadie da lo que no tiene y a lo imposible nadie está sujeto. Escúchalo bien. Y aún en la vocación cristiana, aún en el cumplimiento de tu trabajo apostólico, en lo que tienes que realizar, nadie puede dar lo que no tiene, y eso Dios lo sabe, la gente tiene que saberlo. Y sobre todo nadie puede dar, nadie está sujeto a lo imposible. Estamos sujetos a lo que es posible, a lo que se puede hacer, pero nadie puede tenernos sujetos a lo que es imposible. Tú tienes que saber manejar eso, si no se te va a volver un dolor de cabeza lo que estás haciendo. Tú no puedes estar en todas partes, hermanos y hermanas. Tú no puedes agradar a todo el mundo, lamentablemente. Estas son realidades, hay cosas que tengo que ser realistas. Tú no puedes manejar 10 tareas a la misma vez, esto es imposible. En ese aspecto tenemos nosotros que ver que estos pueden ser cargas innecesarias de parte de nosotros que nos van a hacer incumplir con la vocación que tenemos o con lo que tenemos que hacer delante de Dios y delante del prójimo. Intentar quedar bien con todo el mundo, hermanos y hermanas, está bien ligado todo esto porque lo estamos viendo desde ese punto de vista de estas cargas innecesarias que nos llevamos. Intentar quedar bien con todo el mundo. Van a existir detractores, hermanos y hermanas. Van a existir detractores y va a haber gente que no le va a gustar lo que estamos haciendo. Por eso es que Cristo dice ahí, pues sacúdete el polvo de los pies. Y por lo menos que sepan ellos que se predicó. Hay gente que se van a sentir mal, que se van a ir cabizbajo,
o que van a estar alterados por lo que nosotros estamos haciendo en el nombre de Dios o por la forma en que estamos viviendo las cosas de Dios. De hecho, aquí me viene a la mente el pensamiento de lo que le ocurrió al joven rico, que fue donde Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna? Porque yo cumplo los mandamientos. Y estaba diciendo la verdad, porque Cristo nunca le señaló que no cumplían los mandamientos. Y Cristo le dejó saber, te falta algo además de cumplir los 10 mandamientos. Y es que tienes que vender todo lo que tienes y repartírselo a los pobres. Porque aquí hay una acción que hacer. Aquí hay una pastoral. Aquí hay cosas que resolver. Y el joven se marchó muy triste, porque era rico. Tal vez era muy dependiente de los bienes materiales. Pues hermanos y hermanas, no le caemos bien a todo el mundo. Y no podemos intentar quedar bien con todo el mundo, porque la palabra de Dios es fuerte y va a haber un antagonismo, lamentablemente. Va a haber algún tipo de situación incómoda. Vamos a perder a gente querida en el camino, a gente con la que hablamos. Entonces estos detractores hay que verlo como dice la palabra de Dios hoy. Y esto no puede rodar en tu mente, hermanos y hermanas, con una carga tan fuerte que te limite a hacer lo que tú tienes que hacer. Así que es importante verlo desde varios aspectos, hermanos y hermanas. ¿Puedes tú pensar que Cristo nos llama a una entrega, a una renuncia de muchas cosas, a una donación total en las cosas que Él nos envía como misioneros, como evangelizadores, pero nos pide estar ligeros de equipaje, de que nos cuidemos a nosotros mismos, de que no nos sobrepreocupemos? ¿Y sabes también por qué? Porque gran parte depende del Señor. No todo lo que va a suceder va a depender de lo que yo pueda hacer con la fuerza de mis brazos y mis manos. Va a depender también por la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, que obra para que los demás también sean bendecidos y sean ayudados. Hay muchas cosas que estamos cargando de más, identifícalas. Hay muchas cosas que nos tienen en exceso, identifícalas. Hay muchas cosas que nos sobran en la vida, hermanos y hermanas, que realmente no necesitamos. Identifícalas. El ejercicio es tuyo. Finalmente termino con un adagio, hermanos y hermanas, y un refrán, que tal vez lo encontré como un anónimo, porque no se me identificó de quién es la cita, pero lo encontré bueno para la meditación de hoy. Escucha lo que dice. Dijo el maestro al discípulo: no lleves nunca más de un problema contigo. No lleves nunca más de un problema contigo, porque hay gente en la vida que llevan y cargan con 3. El problema que tuvieron, el problema que tienen y el problema que esperan. Sobrecarga, cosas que nos sobran, que tenemos de más. Examen de conciencia, hermanos y hermanas. Ligeros de equipaje, podemos servir mejor al Señor que con sobrepeso. Amén. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. Lo dejamos ahí. Mañana un nuevo evangelio, una nueva reflexión que proponemos humildemente a tu consideración. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.